Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Glorificamos el nombre de Cristo, hermano. Colosenses capítulo 3, verso 16. Ya todos lo tenemos, ¿verdad, hermanos? Bendito sea el nombre de Dios. Lo leemos, hermano, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Aleluya. Muchos dicen, no, hermano, esos no son nombres. Claro que es un nombre. Padre es un nombre, según Isaías 6. La palabra menciona claramente, hermano, que es un nombre. Asimismo, cuando se da la profecía del advenimiento del Mesías, su nombre será Padre Eterno. Es un nombre de Dios, no solamente es un título. Por eso lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Dice la bendita palabra de Dios: la palabra de Cristo more ¿en qué cosa? En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿En qué cosa? En toda sabiduría. Escuchen, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y dice el verso 17, vamos a darle lectura: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Que el Señor esté bendiciendo su palabra, hermano. Aleluya. Santo es. ¿Cuántos de los que están hoy presentes, que tengan más de 18 años, se consideran adultos? Se consideran maduros. ¿Cuántos? Y uno nada más, gloria a Dios. Tome su asiento, iglesia. Hoy vamos a estar hablando sobre la madurez espiritual. Amén, aleluya. Importante, ese tema magnífico, maravilloso de parte del Señor. ¿Cuántos se acuerdan, hermano? Y eso se me vino a la mente porque cuando estaba conectando los aparatos electrónicos con el audio, por ahí escuché a alguien que mencionó al Chapulín Colorado. Por ahí lo escuché, hermano. Pasó Jesús. ¿Cuántos recuerdan este programa de televisión muy famoso, hermano? Muy, muy famoso. Algo que caracterizaba a este programa de televisión, y escucha eso, hermano, es una analogía muy interesante. Algo que caracterizaba a este programa es que era una vecindad donde habitaban muchos niños, ¿verdad que sí se acuerdan? Pero, hermano, quienes caracterizaban estos niños eran adultos. ¿Sí se acuerdan, verdad? Es decir, eran adultos que actuaban como niños. A lo mejor, hermanos, en la cuestión televisiva, en la cuestión del entretenimiento, eso funcionaba, era bonito para los que lo veían, hermano. Pero que eso se traspolara en la vida real, iglesia, en donde adultos actúen como niños, ¡qué tragedia! Dentro de la iglesia de Dios, adultos, siervos de años que deberían ser ya adultos maduros en la palabra, sigan siendo niños. ¡Qué tragedia en la iglesia del Señor! Santo es. ¡Qué tragedia, iglesia! ¿Alguno de ustedes que tenga algún hijo pequeño? Por ejemplo, mi hermano Pau tiene una hija pequeña todavía. Hermano, imagínese que usted le entregara las llaves de la moto. Paulinita, vete, ándale, vete a dar la vuelta. Qué difícil entregar una responsabilidad tan grande a un niño. A una de mis hijas pequeñas, que les entregara el carro. Sí, hija, vete a recoger a tu mamá, ándale. Qué responsabilidad tan grande. Es por eso, mis amados, que es importante que la iglesia vaya madurando en el Señor. Adultos que actúan como niños. Y muchas de las veces los niños actúan más maduramente que nosotros. Por algo el Señor pone la palabra que el que no fuera como niño,
no puede entrar en el reino de los cielos. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Y no quiere decir, hermanos, que al primer problema vas a hacer un berrinche y vas a patalear y vas a empezar a gritar. No se refiere a eso la palabra. No se refiere tampoco, mis amados, a que actúes como un niño que no tiene una responsabilidad en sus decisiones tal cual, porque él no puede vislumbrar a futuro esas decisiones. No se refiere a eso la palabra. Se refiere, hermano, a una madurez en el corazón que debemos ser como niños. Como dice la bendita palabra de Dios, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Miren, escuchen esto. Enseñándonos y exhortándonos unos con otros. Qué palabra, hermano, tan difícil. Qué palabra tan difícil. Porque para poder enseñar y exhortar a uno de los hermanos, a algún hermano que tú tienes al lado, tenemos que ser, hermano, con un corazón maduro como el de un niño. Amén, aleluya. Sin tomarlo a lo personal. Sin decir, el hermano ya me dijo esto, la hermana no me saludó, yo ya me voy. No se refiere a eso. Y tenemos esta escena en donde hay adultos actuando como niños, y qué risa para los que lo veían. Hermano, qué risa es para los del mundo que vean cristianos de años en la iglesia que sigan actuando como niños. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ayúdenos, Señor Jesús. El diablo, hermano, sabe tu nivel espiritual. Escucha eso que te voy a decir. Satanás, que ya hemos estudiado, que está derrotado en el nombre de Jesús, pero él conoce tu nivel espiritual en el que andas viviendo. Él lo conoce, hermano. Si hay alguien que nos vigila todo el tiempo y que nos va a acusar delante de la presencia de Dios, ¿sabes quién es? Satanás. Señor, lo reprenda. Él está derrotado, hermano, pero dice que él es el acusador. Él sabe lo que haces, él sabe lo que no haces, sabes a dónde vas, sabe lo que ves. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor. Aleluya. Y el primerito, mi amado hermano que me escucha, que va delante de la presencia del Altísimo a decir, ¿qué crees, Señor? Lo pusiste a estudiar y no ha leído nada, se la pasa todo el día en el celular. ¿Qué crees, Señor? Quedaron en la iglesia que van a preguntar los 2 libros de Reyes y toda la semana se la pasó viendo la televisión. El acusador. Él sabe tu nivel espiritual en el cual tú estás, hermano. Él sabe cuando hay un fallo, él sabe cuando hay una debilidad, y que crees, él aprovecha esa pequeña cuarteadura que hay en tu vida para hacerte caer. Hay poder en Cristo Jesús. Por ser inmaduros, por no, hermano, saber qué son los planes o las maquinaciones del enemigo que tiene con tu vida. Ayúdenos, Señor. Y hay algunos que pecamos de muy inocentes. Pecamos de muy inocentes. Porque sabiendo, mis amados, que tal cosa, tal hecho, tal decisión es mala delante del Señor, mira, ahí van, hermano, como corderitos, cegaditos, hermano, a pecar delante de Dios. Y Satanás aprovechará eso, hermano, para atacarte. Y te va a tumbar, y te va a arrastrar, y te va a matar si está en sus posibilidades. Bendito sea el nombre de Jesús. Alaba a Dios, hermano. Aleluya. Pablo menciona, hermano, en el libro de Efesios, quiero que veas conmigo rápidamente, en el capítulo 4, verso 13 en adelante hasta el 15, dice lo siguiente, amado: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, que hay un propósito en este caminar que se llama cristiano, hermano, que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El propósito por el cual tú aquí estás sentado, mi hermano, no es más que tú llenes un lugar. No es más que tú vengas y des solamente cantos de alabanza. En primer lugar es que tú llegues a la unidad de la fe con el hermano que tú tienes al lado. Que si en este momento donde tú estás sentadito tienes algo en contra de tu hermano que está al lado, llegues a la unidad de la fe, perdonando, exhortando, hermano, con el amor de Cristo. Amén, aleluya. Eso es ser maduro delante del Señor. Así es, Padre, aleluya. Y dice la Biblia, hermano, que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Escucha, a un varón perfecto. A un varón perfecto. Amén. Es decir, que nosotros
tanto hombre como mujer, llegaremos a la altura del varón perfecto hasta que estemos uno solo, en el mismo pensar, en el mismo espíritu, en la unidad de la fe y con el pleno conocimiento de quién es nuestro Señor. Amén. Hasta ese momento tú no puedes ser un varón perfecto. Y es que van de la mano. Ayúdenos. La inmadurez de un cristiano depende que tanta búsqueda de Dios le da en el día, en la semana, en el mes, en toda tu vida, iglesia. Amén, aleluya. La madurez que tú vas a estar viendo, esos frutos dignos para que el Señor los tome, hermano. De donde vea que hay testimonio de la obediencia de Dios, va a ser, depende de tu búsqueda del Señor. Amén, aleluya. Hay algunos que leen y a lo mejor se pondrán a leer, hermano, los libros de Reyes que vamos a dejar de tarea, con la única finalidad, escucha esto, de demostrar: yo sé, tú no. Pero si esa es la finalidad con la cual tú lo haces, eres un varón, una varona imperfecta, inmaduro en la fe. Hermano, vamos a encontrar tantos tesoros en la palabra que la finalidad, hermano, de hacer estas trivias bíblicas no es únicamente para preguntar y saber quién sabe más, quién no. Es para que conozcas la palabra, la lleves a cabo, vivas la palabra, seas un hombre maduro delante de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria. Que si tú viste que Dios llamó a Saúl y Saúl por desobediente lo desechó, no cometas ese error. A muchos ya se les habrá olvidado, hermano. Pero los libros de Samuel que leímos anteriormente hablan sobre la importancia de la obediencia a Dios. Amén, amén. Habla sobre la importancia de dejar nuestros deseos carnales por servir a Dios. Así es, Señor Jesús. Habla sobre dejar lo que tú crees que te conviene, hermano, por agradar al Señor. Así es, Padre. Y eso es lo que tú tienes que llevar a cabo en tu vida. Amén. Hombres, mujeres inmaduros en la fe que no ponen en práctica la palabra de Dios. Ayúdenos. Y continúa Pablo diciéndole a los efesios que después de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, llegaremos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Qué maravilla! Nos está dando Pablo el consejo de que podemos llegar en esta vida, hermano, en esta vida, a la plenitud de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Pablo lo vivía, hermano. No por nada fue arrebatado al tercer cielo. Gloria a Dios. No por nada, hermano, Pablo le fue enseñado el Evangelio de Cristo de la misma palabra de nuestro Señor. Allá arriba. De palabra dice que al hombre no le es dado expresar. Escuchó Pablo allá arriba. Él había llegado, hermano, a la unidad de la fe. Él había llegado, hermano, al conocimiento de Dios. Estaba en una altura de un varón perfecto, llegando a la plenitud del conocimiento del Señor Jesús. Date cuenta cuán importante es conocer la palabra de Dios. Amén, aleluya. Date cuenta. ¿Creen que es importante o no es importante conocer palabra de Dios? Amén. Aleluya. Imagínense que llega a tu casa alguien de una secta que toca de puerta en puerta, que usan sombreritos y te regalan folletitos, y que tocan a tu puerta y tú les abres, pero no sabes nada de Biblia, hermano. Hay poder. No sabes nada de palabra. No sabes quién es Dios. No sabes cuál es la función de Cristo. Y ellos te van a decir que el Espíritu Santo de Dios no es una persona, sino una fuerza activa. Y tú, ¿cómo vas a poder refutar eso? No tienes conocimiento de Dios. Grande es Dios. Cuando Judas menciona en su carta, contenten ardientemente por la fe. Ardientemente por la fe, con el conocimiento y la sabiduría de Dios. Pero ¿cómo lo vas a saber si eres un inmaduro, una inmadura en la palabra de Dios? Llevas 5, 10, 15, 20 años y sigues siendo el mismo varón, la misma varona, con los mismos errores de siempre. No hay un crecimiento. Estás estancado espiritualmente y se puede deber, amado iglesia que me escuchas, a que no estás poniendo en práctica lo que Dios te ha revelado en su palabra. Uno como profesionista
Lleva 1, 2, 4, 5, 6 años a lo mejor, hermano, de teoría, de libros, de esto y aquello, y que esto se hace con aquello, y que eso provoca aquello. Pero si yo no lo llevo a la práctica, seré, hermano, simplemente una enciclopedia caminante, pero que no va a servir para nada en el momento en que se ponga la prueba. Sí, Señor, ayúdenos, Padre. Todo va de la mano. Muchos conocen, muchos leen, pero muy poquitos ponen en práctica la palabra de Dios. Muy poquitos. Por eso dice la Biblia, hermano, que es necesario que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Y ahora sí, estamos todos en la unidad de la fe. ¿Qué significa la unidad de la fe? Poniendo en práctica, mis amados, poniendo en práctica la fe que predicamos, la fe que creemos, la fe que hoy estás ahí tú sentado, poniéndola en práctica, la unidad de la fe. Amén, aleluya. Y una vez que tú pases a eso y empieces tú, hermano, a conocer misterios de Dios, a crecer en el conocimiento, a crecer en el rema de Dios, hermano, vas a poder llegar a la altura del varón perfecto que se llama Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre. Cuando le pueden dar una ofrenda de palmas a Jesús, hermano, Él está en este lugar. Dáselo fuerte. Bendito sea su nombre. Dice el verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, le dice Pablo a los Efesios. Para que ya no seamos niños fluctuantes que andan de aquí para acá. Parecen que andan bailando vals. Me voy, no me voy. Me saludó, no me saludó. Niños fluctuantes, niños fluctuantes. Dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Eso le estaba pasando, hermano, a Efesios, a Éfeso. Eso le pasaba, hermano, a la ciudad de Colosas, a los colosenses. Santo es Dios. Querían de Dios, les agradaba el evangelio de Cristo, pero eran movidos muy fácilmente por cualquier viento de doctrina. Cualquier viento. Tenga misericordia, Señor. Estaba platicando yo con el hermano Inocente en la semana, hermano, que ahorita está teniendo un auge esta doctrina de que el Espíritu Santo de Dios es madre para nosotros. Y hermano, es una blasfemia delante de Dios. Y si tú no estás cimentado en la palabra de nuestro Señor, cuando llegues y escuches eso, ya sea por las redes sociales, por el internet o te lleguen a tu casa, vas a ser movido muy fácilmente por doctrina de demonios. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué la gente apostata, hermano, de la fe? O se va a otras iglesias y dicen, es que allá me gusta más. Y tú a lo mejor visitas esa iglesia a donde se fue este varón, esta varona, y hay puro show y medio, hermano. Y pura palabra, hermano, que Dios mío, permitiendo el pecado en el altar, permitiendo el pecado en las filas de la iglesia, dejando que vengan como quieran, movidos muy fácilmente por cualquier viento de doctrina, inmaduros en la fe, inmaduros en la palabra de Dios. Eso es ser inmaduro, hermano. ¿Sabías que la principal misión, hermano, de los cristianos o de los congregantes de una iglesia, la principal, hermano, lucha que van a tener es mantenerse fieles a su congregación? Mantenerse fieles. Así es, Señor Jesús. Pero son niños fluctuantes, hermano, que con tantito le llaman la atención, se van de la congregación, inmaduros en la fe. Y que muy fácilmente van a ser movidos de su doctrina y terminarán apostatando y terminarán yéndose al infierno, hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra. Señor Jesús. Por eso es tan importante llenarse del conocimiento de Dios. Dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Con astucia, hermano. Fíjate qué palabras utiliza Pablo. Que con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, con mucha labia, con mucha verborrea, hermano, utilizarán estas palabras para hacerte caer. Si tú no estás,
en el pleno conocimiento de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Amén, aleluya. Pablo le dice a los efesios, tenemos que llegar a la unidad de la fe. Tenemos que estar llenos del conocimiento de Dios. Cuando tengamos estas dos cosas, pasaremos a ser un varón perfecto a la altura de nuestro Señor Jesús. Pero debemos mantenernos en ese nivel para que nosotros poco a poco, dice, crezcamos en todas las áreas de la vida. Debemos mantenernos. Hay algunos que siguen siendo ásperos, mujeres que siguen siendo ásperas, que siguen teniendo malos hábitos, malas miradas, que continúan, hermano, teniendo malos tratos en la familia, que continúan teniendo, hermano, mentiras dentro de la casa de Dios. Perdónenos, Señor. Y eso es inmadurez delante de nuestro Señor. Que siguen 5, 10, 20 años y continúan los problemas en la iglesia, en la congregación. Inmadurez espiritual. ¿De qué sirve, mi amado, saberte toda la palabra si no ponemos en práctica el fundamento por el cual el Señor vino, que es el amor de Cristo? Amén, aleluya. Por algo, hermano, dentro de los frutos del Espíritu, el primero que está nombrado, ¿cuál es? Amor. Aleluya. Y es amor ágape, amor divino, amor de nuestro Señor Jesús, amor de Dios. Cuando tú, hermano, empiezas a crecer en el conocimiento de Dios, empiezas a crecer en la unidad de la fe, el primer fruto del Espíritu que empieza a emanar en tu corazón, en tu forma de andar, de caminar, de ver a los demás, es el amor de Cristo. Amén, aleluya. Te podrán hacer, te podrán decir, pero el amor de Cristo, hermano, impera, gana, Gloria a está Dios. por encima de todas las cosas que te pudieran llegar a dañar. Que llegue el momento de la dificultad, de la prueba, y tú quieres responder con la misma moneda, el amor de Cristo, porque hay pleno conocimiento de Dios en ti, de que Dios, hermano, es amor. Amén. Tú no respondes igual. Al contrario, bendices. Al contrario, hermano, respondes con una palabra suave, delicada. Está la paz, la benignidad, está la paciencia. Mira cómo el Espíritu de Dios empieza poco a poco, hermano, a hacer que salgan los demás frutos cuando hay amor de Cristo. Gloria a Dios. El primordio, la primera cosa del fruto del Espíritu es el amor. Amén. Y de ahí manan todos los demás: gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Todos manan del amor, iglesia. Aleluya. Pero para que pueda haber ese fruto, necesitas saber y conocer quién es Dios. Bendito sea su nombre. Señor Jesús. El verso 16 dice, de Efesios 4, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cristiano maduro, mis hermanos que me escuchan, tiene que haber amor de Cristo. El cristiano maduro, mis amados que me escuchan, tiene que haber amor del Señor todo el tiempo. Todo el tiempo. Aleluya. Dolerse los unos por los otros cuando alguien esté mal delante de Dios. Cuando vemos que alguien cayó de la gracia o pecó, lo vimos que estaba haciendo cosas malas allá afuera, en vez de venir y platicárselo al hermano, fíjate que fulanito de tal estaba así, wiri wiri, y esto y aquello. No, seguramente ya hasta fornicó. Y empezamos, hermano, con este tipo de palabras que no edifican, sino que hacemos lo mismo que vuestro padre Satanás, dice la Biblia, el acusador. Qué feo. Pero qué diferencia es, mi hermano, que cuando tú ves a aquel varón, aquella varona que falló delante de Dios, le digas a tu hermano, vengas al pastor, le digas, ¿sabe qué, hermano? Yo vi a este hermano, a esta hermana que está mal delante de Dios. Vamos a orar por él. Aleluya. Vamos a visitarle y decirle que no todo está perdido. Gloria
Vamos a invitarlo a orar para que el Señor lo restaure y lo levante. Eso es amor de Cristo. Eso es ser maduro delante de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Grande es Dios. Niños fluctuantes en la doctrina, dice Pablo. Hermano, niños fluctuantes en la doctrina se refiere a alcanzar un conocimiento que Dios te reveló, pero por tu inmadurez, por tu falta de consistencia, de continuidad de la palabra, te vas atrás. Me recuerda mucho a los médicos en formación para ser especialistas, hermano. Cuando los médicos quieren ser especialistas, entran a un programa educativo llamado residencia médica, en donde, dependiendo de la especialidad, están 3, 4 años totalmente adentro de un hospital. Pocas veces salen a su casa y todo el tiempo están dentro. Es muy estresante. Es la segunda profesión más estresante a nivel mundial, el ser médico. Es muy estresante para el hombre estar todo el tiempo viendo, hermanos, situaciones, muerte, problemas, complicaciones de un varón, de una varona, que a fin de cuentas se muere, vienen los familiares, tú no lo curaste, te quieren matar. Es estresante. Poder en Cristo Jesús. Y tienen el conocimiento, hermano, para poder alcanzar el objetivo de esa residencia, ser especialistas. Pero ¿qué crees? Vuelven muchos atrás, renuncian. Es muy estresante, es muy pesado. No cumplieron su propósito por el cual ingresaron. Fueron fluctuantes en su decisión y ya no alcanzaron la meta. Es algo muy similar al caminar del cristiano, hermano. Estar sentado ahí, mis amados, no significa que toda tu vida vas a estar solamente de oyente. ¿Cuál es tu propósito del cual tú estás aquí hoy? ¿Conoces cuál es el llamado que Dios tiene en tu vida? ¿Te has puesto a pensar, llevo ya 2 años, ¿y cuál es el propósito? Estar todo el tiempo en una silla. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te llamó? No es para que estés solamente de oveja, hermano. El Señor a los que llama, dice la palabra, que Él capacita. Él los capacita, hermano. Él los envía y Él los respalda. Ese es el propósito de Dios con sus discípulos. El Señor no trajo a 12 para que nada más le siguieran y estuvieran sentaditos y ya me morí, ya resucité y ya me voy y ahí se quedan, no hay más. No, hermano, los capacitó, los llamó, los capacitó, los envió y los respaldó, dice la palabra. Amén, aleluya. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Cuál es tu propósito? Llevas 5, 20 años, hermano, en la misma silla y no sabes cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida. ¿Será que aún sigues inmaduro y que por eso Dios no te puede usar? ¿Será que todavía sigues pecando a escondidas y Dios no te puede usar? La misericordia. ¿Será que muestras una cara, una faceta aquí dentro de la iglesia, en la congregación, pero en casa solo eres peor que el mismo diablo? Hay poder en Cristo Jesús. ¿Será que por eso Dios no te ha capacitado? ¿No te ha respaldado? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Reciba la gloria, Señor Jesús. Quiero que vayas conmigo al libro de los Salmos, capítulo 138, hermano, verso 2. Que no tenga de lectura, hermano. El Salmo dice, 138, 2: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Que no tenga de lectura. Salmo 138, 2. Así dice la palabra del Señor. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Hay 2 cosas que Dios ha engrandecido por sobre todas las cosas. Número 1, su nombre, y número 2, su palabra. Importante conocer palabra de Dios, ¿o no, hermano? Ha engrandecido su palabra por sobre todas las cosas. Y hay gente que desecha el conocimiento de Dios. Cristianos que desechan el conocimiento de Dios porque dicen, hermano, yo leo la Biblia y me aburro. Leo la Biblia y me duermo. Hermano, no leo Apocalipsis porque me da miedo. Muchos dicen eso. Cuando dice la palabra que Dios ha engrandecido su palabra por sobre todas las cosas. Por eso Pablo decía, tengo por basura todo el conocimiento que yo tenía previo al conocer al Señor. Es basura. Pero el conocimiento de Dios es gratificante. Aleluya. Porque su palabra está por encima aún
a un varón al cual, pues yo lo tenía, hermano, en alta estima, este varón, gran predicador, hermano, y que ahorita ya se metió en filosofías huecas. Pablo diciéndole también, fíjate, Pablo diciéndole a los colosenses, tengan cuidado de vanas filosofías, le decía Pablo a los colosenses. Hoy en día sigue aplicando esto mismo. Tengan cuidado, hermanos, de qué libros leen, qué cosas leen. Si todavía no te has comido este rollo por completo, tengan cuidado de lo que leen. El pleno conocimiento para conocer a Dios está en estos libros, hermano. No está en lo que haya escrito otro hombre por ahí, o lo que haya escrito aquel doctor de allá. Está aquí, en la bendita palabra de Dios. Aleluya. Y muchos quieren ponerse a leer algunos textos, hermano, que los confunden sin ni siquiera haberse leído primero la palabra de Dios. Y por eso se confunden. Y por eso luego blasfeman. Y por eso luego se vuelven atrás. Muchos quieren predicar y estar en este lugar, hermano, sin ni siquiera conocer al Señor. Piensan que estar en este lugar, mis amados, es simplemente pararse, decir media hora, una hora de oratoria, decir cosas muy bonitas y ya me voy y nos vemos en otro. No, hermano, no acaba ahí. No acaba ahí, hermano. Tienes que llevarte todo este conocimiento a tu casa, aplicarlo en casa, aplicarlo en tu trabajo, aplicarlo en todas las áreas de tu vida. Después ponerte a orar, después ponerte a ayunar, después visitar y después ponerte, hermano, aunque te tachen, aunque hablen mal de ti, seguir, hermano, con el amor de Cristo. Aleluya. Eso es ser un hombre espiritual, eso es ser un hombre maduro. Gloria a Dios. Una mujer de Dios, una mujer madura. Santo es Dios. Pero ante el primer problema se van de la congregación. De esos Dios no quiere. Hay poder en Cristo. De esos Dios no levanta. De esos Dios, hermano, los ve de lejos. Dice la palabra, quiere hacedores. Amén. Quiere hacedores de su palabra. No solamente los que oyen. Oír, hermano, muchos pasan por ahí. Los vecinos, nos escuchan los vecinos. Pero Dios quiere hacedores. Sí, el Señor Jesús. Que apliquen su palabra. Amén. Que en el momento de la dificultad venga el conocimiento de Dios y apliques esa palabra en tu vida. Y en eso hay bendición. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. En Hebreos capítulo 4, verso 12, hermano. Quien lo tenga, léalo, hermano. Pero dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Léalo, hermano, léalo. Así dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso es la palabra de Dios. Todo eso es el conocimiento de Dios. Hay muchos que se paran a profetizar, hermano, y empiezan a decir palabra tras palabra, cuando toda esa profecía tiene que ser filtrada por la palabra de Dios. Y nada de lo que dicen se cumple. No necesitamos más palabra profética, puesto que la palabra profética final está en esta palabra, hermano. Pues habrá palabra profética de edificación a la iglesia, pero no nuevas revelaciones. Todo está aquí ya, hermano. Todo tiene que pasar a través del filtro de la palabra. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva. Escucha, es viva, es viva. No es una simple palabra, no son escritos de un filósofo. Es una palabra del Dios viviente. Es viva y eficaz. Aleluya. Eficaz. ¿Tiene problemas con el trabajo? Busque la palabra y vea lo que Dios quiere que haga en ese tiempo que no tiene trabajo. Muchos dicen, no tengo trabajo y voy aquí, voy de allá y no tengo trabajo. Ora, hermano, arrodíllate, busca de Dios y el trabajo va a llegar a ti. Así es, Señor. Aleluya. Hermano, ¿qué creen? Tengo enfermedad, no puedo venir, hermano. Aquí dice la palabra de Dios que es lo que tienes que hacer. Hay entre vosotros alguien enfermo, llama a los ancianos, oren por él, únjalo. Amén. Y verán el poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Todo el conocimiento está aquí, hermano. Por eso dice la palabra que es viva y eficaz. Amén. Dice que es cortante, como una espada de dos filos. ¿Sabes por qué es cortante, mis hermanos? Porque confronta tu pecado. Amén. Confronta lo que haces en oculto. Así es, Señor. Confronta tus pensamientos. Confronta tu corazón. Por eso es
una espada cortante la palabra. Perfecto es Dios, aleluya. Dice que hasta lo más profundo de los tuétanos duele la palabra de Dios, pero porque te va a limpiar, Amén, aleluya. porque te va a santificar, Aleluya. porque te va a levantar, Gracias. porque te va a restaurar. Gracias. Hay algún matrimonio, hermano, que está caído, el Señor lo va a levantar, Así es, Señor. pero necesitan primeramente pasar por la limpieza de nuestro Señor. Amén, amén. Hubo una ocasión que un matrimonio llegó a mí, hermanos, en el trabajo, y me comentaron: es que yo ya no soporto a mi mujer, me decía el varón. Eso ya tiene un par de años. Es bien estresante, de todo se enoja. ¿Qué sabe decir esto? La señora tenía un problema realmente de nervios, la señora. Y cuando pasó la señora conmigo, empezó a llorar. Ambos conocían del Señor. De Dios. Y me decía: doctor, es que yo ya le he orado a Dios, ya le he dicho: Señor, contrólame, pero es que no puedo. Entrevistando a ambos por separado, supe, hermano, que los dos le habían fallado a Dios. Habían estado con otras personas en matrimonio, pero no se los habían dicho el uno y al otro. Y poder en Cristo Jesús. ¿Quieres que el matrimonio sea limpio? ¿Quieres que el matrimonio sea restaurado? Habla con la verdad. Amén, aleluya. Habla con la verdad. Y si tú confías en Dios, el Señor va a respaldar esa confesión. Y el Señor va a empezar a dar el bálsamo a la contraparte y viceversa. Amén. Y va a doler. Y van a llorar. Y va a haber, hermano, campos desiertos tal vez por algunos días. Pero dice la Biblia, hermano, que Él es la roca de agua viva. Amén, aleluya. Él es la roca de agua viva. Así es, Señor Jesús. Y va a empezar a humedecer tu corazón. Gloria a Dios. Va a empezar a dar agua, hermano, va a empezar a dar vida el Señor Gracias, en ese Señor matrimonio. Jesús. Pero la palabra es viva y eficaz, dice la palabra. Amén. Rompe, corta lo más profundo, hermano. Y dice que discierne lo más profundo del corazón. Así es, Señor. Dice que discierne. A través de los años, hermano, yo me he dado cuenta que el Señor, yo en lo personal me he dado cuenta que Dios, hermano, deposita ministerios y deposita dones que sabe que van a edificar a la iglesia. Aleluya. Mira, hermano, no tanto por cuanto ores, y tampoco no tanto por cuanto ayunes. Me he dado cuenta, hermano, que es que tanto conoces a Dios para saber ministrar los regalos que Dios te puede dar. Aleluya. Es que yo le pido un montón a Dios que me dé el don de profecía, pero no conoces, no sabes ni quién es Elías, hermano, ni quién es Ezequiel, Zacarías, Isaías. No conoces a ningún profeta, pero quieres don de profecía. Hágame el favor. Hágame el favor. Vive Dios. El conocimiento de Dios, hermano, es para que Él pueda, para que tú puedas administrar los dones que Dios va a depositar en ti. Amén, aleluya. Decía nuestro hermano Eric: es que se me dificulta, son más de 500 piezas en todas las cosas. Pero los tiene que saber, él tiene que aprender, él tiene que saber cómo, para que el día de mañana su jefe, su patrón, ¿sabes qué? Ya conoce, te voy a dejar encargado. ¿Sabes qué? Te voy a dar el don, te voy a dar un regalo. A partir de hoy tú vas a ser el encargado de tal función. Te voy a dar el don, te voy a dar el regalo de que tú tengas esto, aquello, otro, porque ya tienes el conocimiento. Lo vas a saber administrar. Lo mismo pasa con el Señor, hermano. Amén, aleluya. Dios no te puede dar dones si no lo sabes administrar con el conocimiento de su palabra. ¿Cómo vas a discernir cuando alguien levante palabra profética, hermano, y que esa palabra profética no venga de Satanás? Poder en Cristo Jesús. Él se puede infiltrar, hermano, dentro de la iglesia. Así es, Señor. Muchas de las veces vienen personas endemoniadas dentro de la congregación. Cristianos 100% hijos de Dios, es imposible que se puedan, hermano, endemoniar. Pero vamos a tener visitas.
Vamos a tener también a gente que creemos que es cristiana, pero que en realidad nunca ha nacido de nuevo. Y eso la palabra de Dios lo discierne, lo sabe. Por eso es tan importante tener el conocimiento de Dios. Amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mira, la palabra viva y eficaz viene de una palabra griega llamada energes. Energes, hermano. Es una palabra que significa energía, activa, fuerte para la obra. Eso significa la palabra viva, eficaz en la palabra de Dios. Energes, activa para la obra. Un cristiano que no lee la palabra es un cristiano débil, iglesia. Un cristiano que no ora, que no, hermano, administra su tiempo para buscar de Dios, es un cristiano débil. Es un cristiano sin poder. Es un cristiano sin autoridad. Ni en su casa, ni en el trabajo, ni en la iglesia. Es una persona de una presa fácil para el enemigo. Alguien que no lee, que no estudia, alguien que no ora, alguien que no administra su tiempo para buscar de Dios, es débil, es débil. Y viene el diablo y con el primer problemita ya se andan golpeando entre todos. Eso pasa, hermano. Eso pasa en las casas de los cristianos de hoy en día, porque hay debilidad en la búsqueda de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un culto familiar en casa? ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos? ¿Que saben qué? Vamos a apagar la televisión. ¿Saben qué? Hoy vamos a tener una hora de un devocional en la familia. ¿Cuántos lo hacen? Para que se vaya el enemigo, para que se vaya el estrés. Pero en vez de eso, hermanos, se la pasan acostados todo el día. En vez de eso, se la pasan viendo la televisión todo el día. En vez de eso, hermanos, se la pasan buscando en el celular, hermano, sin vergüenza y media. Y luego se preguntan por qué hay tanto divorcio. Luego se preguntan por qué hay tantos problemas en las familias. Escucha esto, varón, varona que me escuchas. Nunca va a estar por demás en un cristiano el orden de las cosas de Dios como le agrada que vivamos es Dios, la familia y el trabajo, o todo lo que eso conlleva. Nunca alterar ese orden. En el momento que ustedes alteren ese orden, viene fracaso a la vida del cristiano. Porque si Dios ve que a través de lo que Dios te ha bendecido, de un trabajo, o a lo mejor, hermano, de alguna situación en especial, que le das más gloria, más honra, más tiempo a eso, Dios te lo quita, hermano, así de sencillo. Dios te lo va a quitar. Darle toda la gloria a Dios primero. Santo es Dios. Ya le dice toda la gloria a Dios. Familia, vénganse. Vamos a adorar a Dios un momento. Aleluya. Vamos a amarnos en el amor de Cristo. Amén. Y ahora sí puedes ir, hermano, con toda la libertad, con todo el gozo a tu trabajo. Aleluya. ¿Quién puede ir a trabajar teniendo problemas en casa? Dígame quién, hermano. ¿Quién puede, hermano, hacer sus labores cotidianas sabiendo que estás enemistada con tus hijos o con tus hijas? Es difícil, pero ese es el orden de Dios. Por eso es importante ser maduros en la palabra, ser maduros, cristianos maduros, hermano, en la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Ahora hay muchos predicadores que se autonombran pastores, hermano. Muchos. Se autonombran maestros, se autonombran apóstoles, hermano. Descargan, hermano, sus prédicas por internet, repiten exactamente lo mismo. Había uno que mi hermano y yo le decíamos el Chu Junior. Era un varón, hermano, que se descargaba todas las prédicas del hermano Chu Junior. Y tal cual, con punto y coma. La búsqueda de Dios, ¿dónde queda, hermano? Así es, Señor Jesús. Hay muchos que se autonombran, todo lo descargan, todo lo repiten. Nuestro amado hermano Josué y yo, hermano, él les dice pastores microondas. Me acuerdo muy bien de esta predica que él decía. Pastores microondas, porque nada más se calientan tantito y se emocionan, pero después se enfrían así también, ¿verdad? Que un día están, no, hermano, yo quiero buscar al Señor, yo quiero, hermano, predicar, yo quiero, hermano, ganarme almas para el Señor. ¿Quieres, hermano, realmente predicar? ¿Quieres, hermano, estar al frente? Amén, amén, pastor. Hermano, está la escoba allá atrás, hermano.
Están las sillas allá atrás, hermano. Por favor, quítalas, límpialas, barre la casa de Dios y nunca más lo vuelves a ver. Vive Dios. Cristianos microondas, hermano. Cristianos que quieren toda la gloria para ellos. Cuando dice la palabra, hermano, sea necesario que yo desaparezca, Amén, aleluya. sea necesario que yo esté en lo más sumo, que yo sea pulverizado, que sea deshecho, pero que el nombre de Jesús sea exaltado. Aleluya. ¿Cuánto le pueden dar una ofrenda de palmas a Jesús, hermano? Bendito sea su nombre. Es por eso que hay mucho ministro inmaduro, mis hermanos, caen de la gracia, porque hay mucho ministro inmaduro, porque se subieron a predicar sin estar maduros en la palabra. Se subieron a predicar, hermano, y son como un globo estos cristianos, estos predicadores. Viene el diablo, los pincha y nunca más lo ven. Inmaduros en la fe, inmaduros en la unidad de la fe, inmaduros en el conocimiento de Dios. Y está la contraparte. Hay muchos que creen que por estudiar el instituto bíblico, estudiar teología, automáticamente ya son ministros y son pastores y ese autónomo. Eso está totalmente equivocado. Cuando Dios llamó a Pedro, hermano, él no sabía la más mínima idea de lo que iba a hacer Dios con él. Grande es Dios. Le dijo: ¿quieres que te convierta en un pescador de hombres? Aleluya. El Señor Jesús le dijo. Y él dijo: si quiero, si quiero, enséñame. ¿Y quién fue Pedro? Perfecto es Dios. El hecho de que tú estudies un instituto bíblico, que sepas mucha palabra de Dios, no automáticamente te califica para ser un predicador. ¿De qué sirve que tú sepas toda la ciencia, dice la palabra? ¿De qué sirve que tengas toda la profecía, dice la Biblia? ¿De qué sirve que todos los misterios se te hayan revelado si no tienes amor en tu corazón? Eso dice la palabra. Y hay muchos que Dios les ha revelado, pero no quieren cambiar, hermanos. Siguen siendo la misma persona grosera, dura, áspera. La misma persona que no quiere ser como el Señor Jesús. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús reunió a los dos hermanos y les dijo que ya se iba a ir él, hermano, para que rogara al Padre y mandara al Espíritu Santo de Dios. Dice: Él les recordará todas mis palabras. Aleluya. Él les recordará todo lo que os he enseñado. En otras palabras, el Espíritu de Dios nos tiene que enseñar a ser como el Señor Jesús. Amén, aleluya. Pregúntate hoy en tu corazón, en tu mente, hermano. Pregúntate: ¿en la semana me comporté como se comportaría el Señor Jesús? Pregúntate. ¿En la semana hice algo que el Señor Jesús hubiera hecho? Haz esta reflexión. Y si tú, hermano, en tu misma reflexión dices: creo que el Señor Jesús no hubiera hecho esto, pídele perdón. Amén, aleluya. Pídele perdón porque tú lo hiciste. Y eso te vuelve un hombre, una mujer maduro delante de Dios. Sí es, Padre Santo. Le faltaste a alguien, pídele perdón. Eso te vuelve una mujer, un hombre maduro delante de Dios. ¿Crees que a lo mejor por tus malas decisiones deshiciste algo o tomaste malas decisiones y crees que no puedes, hermano, resolverlo? Pídele perdón hoy a Dios y Él va a arreglar todo. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y estos ministros, hermano, inmaduros se ponen a predicar sin conocer el pleno conocimiento de Dios. Es donde te enseña cómo es el Señor Jesús. Muchos quieren aprender la palabra de Dios, hermano, y siempre les menciono: ¿quieres leer la Biblia? ¿Quieres conocer de Dios? Empieza primeramente por los evangelios. Conoce quién es el Señor Jesús. Amén. No quieras empezar por Habacuc, no sabes ni quién es Habacuc, hermano. No quieras empezar por Tito, no sabes quién es Tito, hermano. Empieza por conocer quién es Jesús. Cómo inició su ministerio, cómo es que vino su advenimiento a la tierra, por qué vino, por qué murió, por qué resucitó. Conoce a aquel que te salvó. Aleluya. Y ahora sí, conociendo a aquel que es el autor y consumador de la fe, el Señor te va a ir revelando todo su conocimiento. Bendito sea su nombre. Para la gloria, Padre.
John Miller, un cristiano inglés, hermano, dice en su biografía que él se leyó 100 veces la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Un pastor japonés, amigo del hermano Josué Irión, dice en su biografía, hermano, 96 veces me he leído la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis en toda mi vida. ¿Cuántas veces te has leído tú la Biblia? ¿Cuántas veces? Grande es Dios. Y a veces leemos, dicen por ahí, hermano, vulgarmente, pura pedacera. Me leí primero un tantito de Efesios, pero ya me cansé. Y al día siguiente, pues ahora vamos a ver dónde cae. Y vamos a leer Isaías. Y leo dos. Y no entiendes nada. No entiendes nada. Por eso te duermes. Por eso vienes al culto, hermano, y los ojos te ganan. Hay poder. ¿Por qué, hermano? No hay interés en el conocimiento de Dios. Así es, Señor Jesús. Si te gana algo tan sencillo, hermano, como el calor, como el hambre, hermano, no esperes bendición de Dios, no lo esperes. Muchos dicen, es que ya no aguanto mi vida, tengo una vida totalmente destrozada, no he logrado nada. ¿Qué le has dado a Dios? ¿Cuántas veces has demostrado, cuándo le has demostrado al Señor que realmente quieres conocerle, pagar el precio? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Hermano, crecer en el conocimiento de Dios es renunciar a muchas cosas. Renunciar a mucho. Si no es que renunciar a todo. ¿Quieres conocimiento de Dios? ¿Quieres ser un varón perfecto delante de Él? ¿Quieres sentir la presencia del Espíritu Santo? Renuncia a todo, hermano. A todo lo que hay en primer lugar en tu corazón, para que Cristo sea el primero. Amén, gloria a Dios. Y en ese momento empezarás a ver las cosas de modo diferente. Aleluya. Los jóvenes, los que están todavía en la etapa de enamoramiento, olvídate del novio, olvídate de la novia, busca de Dios, que tu amante sea el Señor Jesús. Aleluya. Que Él sea tu amor único. Sí, Señor. Y te aseguro que el Señor mandará la persona correcta. Amén, gloria a Dios. A los que su trabajo lo tienen en primer lugar, olvídate del trabajo. Antes no tenías nada y aún así el Señor te daba de comer. Olvídate, hermano, del que vestirás mañana, del que comerás. Dios ya lo tiene preparado. Amén, gloria a Dios. Dios ya tiene preparado cómo vamos a vivir cada uno de nosotros. Sí, Señor Jesús. Y dice la Biblia que Dios no quiere, hermano, que vivamos en pobreza, que vivamos, hermano, en falta de insumos o de provisión. Dice que Él bendecirá y abrirá las puertas de los cielos. Amén. O sea, no es cualquier cosa, hermano. Dios te bendecirá de manera sobreabundante, pero paga el precio. Renuncia, hermano, a tu ego, a tu carácter. Renuncia, hermano, a tener siempre la razón. Humíllate delante de Dios. Sé maduro y Dios te exaltará en lo sumo. Bendito sea su nombre. Pablo menciona en Hebreos capítulo 5, verso 2, hermano, que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de ser otra vez enseñados como niños. Después de tanto tiempo. Esos últimos 5 años en donde hemos predicado la palabra, hermano, en esta hermosa iglesia, ¿cuántos siguen, hermano, y cuántos ya no están? Hace unos días sacaba la contabilidad de los que me acuerdo, de los que han caminado a través de esta iglesia. Hermano, no cabríamos demasiados. ¿Cuántos han caminado por aquí, Señor? Grande es Dios. ¿Cuántos? Porque la palabra, hermano, que se predica no está maquillada. La palabra que se predica, al menos aquí en este lugar, hermano, no viene con un poquito de agua para hacerla más soluble, no, hermano. La palabra es viva y eficaz. Amén, aleluya. Viva y eficaz. Gloria a Dios. Y confrontará al que debe ser salvo. Amén. Y el que se oponga, ese también ya estaba destinado a no escuchar. Así es, Señor Jesús. Por eso dice la Biblia que salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, continuarían con nosotros. Y damos gloria a Dios que no están con nosotros los que no deberían continuar. Y damos gloria a Dios
por los que se están añadiendo, que sí van a continuar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Dáselo fuerte si es para Jesús, hermano. Dáselo muy fuerte. Cuando lees la Biblia y creces en el conocimiento de Dios, el diablo tiene miedo, iglesia. Cuando tú lees la palabra y tienes conocimiento de Dios, Satanás tiembla. Y empieza a hacer lo posible para amedrentarte. Señor lo reprenda. En lo personal, muy en lo personal, yo en mi vida espiritual, hermano, he tenido ataques de índole muy diferente a lo mejor a los de otros hermanos. Grande es Dios. Han querido atentar contra mi propia vida. El poder en Cristo. Cosas que ni mi propia familia sabe. El enemigo va a tratar, hermano, de frenar. Pero dice la palabra que mayor es el que está con nosotros. Mayor, muchísimo, infinitamente más poderoso el que está con nosotros. Gloria a Dios. Porque cuando tú empiezas a buscar del Señor, Satanás, hermano, te manda enfermedades. Satanás, hermano, te manda dificultades. Poder en Cristo. Parece mentira, pero cada vez que tú estudias la Biblia y dices, Señor, voy a poner esto por obra. Wow, Señor, me enseñaste hoy esto. En ese momento parece ser que todos se pusieron de acuerdo para hacerte pecar. Parece ser que así pasa. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. Es Satanás, hermano. Satanás, sus demonios, sus ángeles caídos, que tratan de frenar la bendición de Dios. Cristo vive. Cuando tú empiezas a llenarte de conocimiento de Dios, empiezas a buscar, a indagar, empiezas a pedir dirección al Espíritu Santo de Dios, hermano. Dice la palabra que el Señor te va a mostrar cosas que ni ojo ni oído escuchó. Señor, aleluya. Y hay muchas cosas las cuales Dios te va a revelar para tu crecimiento espiritual, pero que no te es dado revelar. Escucha, eso es muy importante que escuches esto. Por eso dice la palabra que ninguna profecía es de interpretación privada. Por eso lo dice la palabra. Pero hay muchas veces que Dios te va a revelar cosas que son única y exclusivamente un regalo para ti. Amén, gloria a Dios. No para que lo compartas. Es por eso que si Dios le da una revelación, le da una visión a un varón o una varona dentro de la congregación, acérquense con un servidor. Hermano, fíjese que el Señor me reveló esto. Y le pediremos al Señor, hermana, el Señor te autorizó a revelarlo. Vamos a confirmarlo, hermano. ¿Por qué? Porque hay muchas de las veces en donde esto causa confusión, misticismo. Y la iglesia se empieza a acostumbrar a que cada domingo, que cada culto, palabra profética y visitación de ángeles y bien una visión, y el día que no hay ninguna de estas cosas, el culto hoy estuvo bien feo. Poder en Cristo. El culto no estuvo bueno, hoy no hubo nada. Eso es misticismo, hermano. Es pecado delante de Dios. Porque el propósito por el cual tú vienes hoy aquí no es, hermano, para ver qué palabra te dice Dios. Ya está aquí escrito. Aleluya. El propósito por el cual tú vienes aquí no es para ver cómo tocan o porque hoy te vienes a santiguar el único día de la semana. No, vienes a crecer en el conocimiento de Dios. Es el propósito. No hubo ninguna sola ocasión donde Pablo no haya visitado un lugar en donde no llevara el conocimiento de Dios. Y eso sí, dependiendo del lugar, era como Pablo predicaba. A los gentiles llevaba él, hermano, palabras de sabiduría, palabras, hermano, que pudieran confrontar la cultura, la ideología, sus pensamientos, para que conocieran al Señor Jesús. Pero cuando tuvo que ir a otros lugares donde había muchos sabios que se creían muy intelectuales, muchos filósofos como Grecia, dijo, no, a eso yo no vengo con palabras de sabiduría vana de hombre, no. A eso yo vengo con demostración del poder del Espíritu Santo. Aleluya. A eso no los voy a convencer con palabras, porque ellos van a quererme refutar igual. No, a estos yo les voy a predicar con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Santo. Por eso es tan importante que tengamos este orden dentro de la iglesia. Amén. Hermano, aquí creemos en los dones del Espíritu, por supuesto que sí. Creemos que hay don de lenguas, claro que sí. Creemos que hay don de profecía, claro que sí. Creemos en los milagros, por supuesto, hermano. Creemos en las caídas del Espíritu, claro que sí. Pero con orden, con conocimiento de Dios. Y nada puede acaparar más atención que esta hora en donde se expone la palabra. Calla.
guardan silencio en el cielo cuando Dios abre su boca. Cuando hay palabra de Dios, todos cierren la boca. Escuchen palabra de Jehová. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Bendito sea su nombre. Aleluya. Pero ahora el cristiano lo quiere todo facilito, hermano. Quiere crecer, pero no quiere trabajar, ni atender a sus hijos. Ahora solo le ponen, hermano, hay algo para que se entretenga. No quieren hacerse cargo de los hijos. Dale el teléfono, dale la tableta, dale la televisión. Cualquiera, hermano. Trabaja, instrúyelo, enséñale. Ahí me dio gusto hace unos días donde mi hija, la más pequeña, hermano, mientras se bañaba, le enseñamos una alabanza. Y ahora cuando se baña, hermano, ya canta la de Jesús, yo te amo. Gloria a Dios, eso es, hermano, bueno delante de Dios. Bueno. Porque en algún momento, a lo mejor en alguna dificultad, cuando esta pequeña crezca, se acordará, hermano, de un nombre que puede hacer que las cosas se muevan a su favor. Y ella dirá, tengo a Jesús. Y amo a Jesús, porque Él me salvó. ¿Cuántos, hermanos, están trabajando con su familia? Los que son hombres, los que son varones, cabeza de hogar, son los primeros que tienen que traer a toda su familia a casa. Abraham llamaba a sus hijos, Noé llamaba a sus hijos, hermano. ¿Cuántos de los que están aquí? Los que no tienen hijos y son solamente esposo y esposa, bueno, el varón tiene que sentarse con su esposa. Platiquemos, mujer. Fíjate que hoy estaba leyendo la palabra de Dios y me encontré que debemos estar en el vínculo perfecto del amor. Y el varón ahí se puede. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que no te he tratado como debería. La palabra dice, tratad a vuestras mujeres como vaso más frágil. Perdóname, mujer. Y si a lo mejor estaban pensando en retirarse de la casa y divorciarse, en ese momento, mira, el Señor rompe las cadenas. En ese momento rompe los yugos, hermano. Y viene el Espíritu Santo de Dios. Pero tienes que hacerlo con ese conocimiento. Dejar de ser inmaduro, niño fluctuante. Sé maduro, hermano. No seas como esos que salen de la televisión, adultos actuando como niños. Tú me hiciste, yo te hago. Me pegaste, yo te pego. Y así se van todo el tiempo, haciendo berrinches. Imagínate qué show le damos a nuestro Señor. Imagínate nada más. Para los que vivimos para Cristo, hermanos, somos cartas abiertas. Cartas abiertas. Cuando nos congregábamos en casa de nuestra hermana Lupe, hermano, le tuvimos que decir, hermana, tiene que dar testimonio. Tiene que dar testimonio, hermano. Porque aquí se hacen cultos para Dios. Igualmente con la familia de mi hermano Paulino, aquí se hacen cultos, tienen que dar testimonio ante los vecinos que aquí habita la presencia de Dios. Los que vivimos allá en casa, hermano, tenemos que dar testimonio que allá habita el Señor en nuestras casas y que no podemos darle a los vecinos que hablar para ensuciar el evangelio de nuestro Dios. Porque un día el Señor demandará nuestras obras y se quemarán como hojarasca o perdurarán como el oro, dice la palabra. Demos testimonio de que hay madurez en nuestros corazones. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Por último, hermano, estamos terminando. Por último, una vez que tú permaneces en la palabra, Dios va a acabar la obra de madurez en ti. Una vez que tú permanezcas fiel a su palabra, el Señor te pasará por pruebas y al final el Señor te exaltará. Para poder estar lleno del conocimiento de Dios tienes que pasar por pruebas, mis hermanos. Ayúdenos, Señor. Vas a pasar, va a haber días donde no vas a comer. Va a haber días donde no vas a tener trabajo. Va a haber días donde no vas a poderte levantar por la enfermedad. Va a haber días donde vas a querer renunciar por tanto problema. Va a haber días, hermano. Pero Dios está puliendo ese varón. Aleluya. ¿Cuántos han visto los diamantes en bruto, hermano? Es literalmente una piedra casi negra de puro carbón, hermano, que se le tiene que estar limando y pasando por el fuego para dejarlo brillante, liso, reluciente. Le tiene que quitar todo lo áspero.
Dios tiene que pasarte por pruebas para quitarte tu mal carácter. Amén. Tiene que pasarte por pruebas para quitarte esos pecados ocultos. Amén. Aleluya. Tiene que pasarte por pruebas, hermano, para que Dios te pueda levantar, restaurar. Amén. Amén. Y el Señor terminará la obra que una vez inició. David decía en el Salmo 143: en tu palabra he puesto mi confianza. Nuestra confianza tiene que estar depositada en la palabra de Dios. Ahí están las promesas de Dios, no en el hombre. Hermano, yo no me fío de mi trabajo. Mi confianza está en el Señor. Aleluya. Si yo no confío en el Señor, hermano, que viniera al trabajo, ¿qué pasa? Me muero, me atropellan, algo malo pasa, hermano, ahí se acaba todo. Mi confianza está en el Señor. Decía la hermana Marisol hace unos momentos: nadie valora lo que tiene, ¿verdad? A lo mejor damos por hecho de que puedo ver, ya lo doy por hecho, puedo escuchar, doy por hecho, pero el día que te falta ese sentido, ahí andas llorando, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que no des por hecho que porque tú ya tienes un trabajo, que porque tú ya tienes un bienestar, que porque tú te sientes cómodo hoy, dejes de buscar de Dios. Sino que, hermano, todo el tiempo tu confianza debe estar en la palabra de nuestro Dios. Voy a terminar con ese testimonio que alguna vez comenté, pero que muchos no lo han escuchado. Santo es Dios. Había un pastor de allá de Puerto Rico, hermano. Vive Dios. Se pasaba todo el día viendo la televisión, todo el día. Pastor, hermano, ordenado. Omitiría el concilio, pero era un pastor, hermano. Y su esposa llegó y le dijo: oye, yo no te he visto que ya estés preparando el tema. Ese testimonio es real, de boca de este pastor. Y le dice: no importa, yo predico cualquier cosa. Siguió viendo la televisión. Llegó al día siguiente cuando era el culto y el pastor continuaba viendo su programa de televisión. Y su mujer vuelve a decirle: oye, ¿no vas a preparar el tema para la iglesia? Y el pastor le dijo: no importa la hora, yo predico cualquier cosa. Cuando inició el culto, hermano, en medio de la alabanza, el Señor se empezó a mover. ¿Cuántos creen que hay poder en la alabanza? Aleluya. En la alabanza hay poder. Gloria a Dios. Por eso cuando cantamos al Señor, hermano, deja que el Espíritu de Dios empiece a moverse. Amén, amén. Deja de estar volteando a los lados. Y aquí se ve, hermano, quién está entregado a Dios y quién anda ahí. Ya acá, quién entra, quién va al baño. Aquí se ve, hermano, quién está todo el tiempo distraído. Hermano, concéntrate en Dios. Aleluya. Y en medio de la alabanza, una hermanita empieza a hablar nuevas lenguas. Santo es La Dios. hermanita viene lanzando en alabanza. Y el pastor: amén, 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 el pastor. Cuando la hermanita se acerca hacia donde estaba el pastor, le dice: así dice el Señor. Santo es Dios. Mi palabra no es cualquier cosa. Amén, aleluya. Y le da un bofetadón al pastor en medio de la alabanza. Santo es Dios. Y decía este testimonio de este pastor que le decía: mi palabra no es cualquier cosa, porque la he puesto por encima de todas las cosas. Aleluya. Santo. Y si hoy no te he matado a ti, es por misericordia de mi amor. Mi palabra no es cualquier cosa. Poder de Dios. Aleluya. Hermanos, la palabra de Dios no es cualquier cosa. Santo eres Dios. No la tomes por cosa vana. No la tomes, hermano, por algo insignificante. Este libro que aquí está no nada más es un amuleto para que lo abras en el Salmo 23 y lo dejes ahí, hermano, en la sala. No, Perdónenos, Señor Jesús. esto es palabra viva y eficaz, lista para redarguir, lista para exhortar,
lista para restaurar, Aleluya. lista para levantar, lista para salvar, lista, hermano, para limpiar tu vida del pecado. Vamos a ponernos de pie, amada iglesia. Amado Padre Celestial, te damos las muchas gracias, Señor, por esta bendita palabra. Te damos gracias, Dios bendito y Dios de los cielos, porque usted, su Espíritu Santo, ha permitido, mi Dios, que hoy descienda a este lugar. Su palabra no es cualquier cosa, Padre, lo sabemos. Su palabra es bendita, su palabra es santa, su palabra, Señor, es infinita. Señor, no permitas, Padre mío, que nosotros procuremos blasfemar en contra de tu palabra, sino antes, toda palabra, mi Dios, que salga de su boca, hágala a nuestro corazón. Padre mío, haz como nosotros tú quieras, Padre, pero que sea en la obediencia de tu palabra, para alcanzar la unidad de la fe, para alcanzar la altura de ese varón perfecto, el cual es Cristo Jesús, el cual nunca pecó, el cual fue exaltado, el cual fue levantado, por cuanto cumplió toda la palabra, Señor, que tú un día dijiste, Padre. Hoy haznos siervos útiles en tu obra, haznos siervas, Padre mío, que sean útiles en tu obra, Señor. Si hay pecados ocultos, si hay, Señor, ira, si hay rencor, si hay división hoy en las familias, en el nombre de Jesús, hoy rompemos todo yugo del diablo, hoy rompemos toda atadura, hoy rompemos todo aquello que pueda dividir a tu iglesia, Padre, porque tu palabra dice que es como una espada de doble filo, lista para cortar, lista para destruir. Y hoy queremos, en el nombre de Jesús, que a través de tu palabra hoy estés, Señor, restaurando y levantando a tus siervos que están prestos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Sigue orando, iglesia, sigue orando. Dejo el lugar a mi hermano René. Sigue orando, sigue orando. Sigue orando, iglesia, sigue orando, sigue orando. Pídele al Señor, pídele al Señor.